agradecimiento a que hayáis hecho el esfuerzo de subir las cuestas, ¿no?, de la Alcazaba, y esperamos que resulte gratificante, ¿no?, ese esfuerzo, ¿no? Continuamos con el ciclo de conferencias que venimos desarrollando, uno de ellos, porque luego va a tener continuidad también en noviembre con otro sobre sufismo. En este caso está dedicado a la cultura y la civilización de Al-Ándalus, un ciclo de conferencias que organizamos desde la Fundación Incufail junto con la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que además también nos cede el espacio donde estamos, ¿no?, en un lugar además emblemático como es la antigua mezquita, lo que ahora es la ermita de San Juan, y que era el epicentro de la Alcazaba. Además, organizan igualmente el Instituto de Estudios Almerienses, el Ayuntamiento de Almería y el Grupo de Investigación de la Universidad de Almería. Bien, en este ciclo de conferencias lo que pretendíamos era acercarnos a la cultura y la civilización de Al-Ándalus, y lo estamos haciendo a través de los elementos que consideramos esenciales, ¿no? Por un lado, el tema de las mezquitas, que será la conferencia que cierre ya en diciembre, como símbolo de la ciudad islámica, pero como he dicho en alguna ocasión, los tres elementos que yo creo que caracterizan más a la ciudad, mezquita, zoco, y luego el baño, el hammam, ¿no? Al zoco ya le hemos dedicado también otra jornada, a los baños se le está dedicando la exposición que tienen ahí en la casa del alcaide, y que animamos a todos a que vengan, que son las acuarelas de Federico Tomás Vera, donde recrea un gran número de baños. Y hoy, en el día de hoy, vamos a acercarnos también ya no a la cultura material, sino a esa cultura inmaterial, ¿no?, a través de un elemento esencial como es la poesía, elemento esencial en la cultura árabe y, como no podía ser menos, también en la andalusí, ¿no?, dado que la poesía era el género más cultivado, lo fue, por todo lo que representaba y todo lo que tenía, ya no solo como género literario, sino también todo lo que vendría a suponer ahora mismo para nosotros la música, ¿no?, todo ese ámbito de la música, más luego también incluso el de la prensa, ¿no?, pues como veremos, todo gobernante intentaba rodearse de un círculo de poetas. Y qué mejor que hacerlo, en este caso, pues con uno de los grandes especialistas en poesía andalusí, como es Fernando Nicolás Velázquez Basanta, que curiosamente pues de la tierra, ¿no? Él nació en Adra y vivió en Laujar, aunque paradójicamente, bueno, ahora veremos que en la presentación para mí va a ser un placer además presentarlo, porque curiosamente es la primera vez que vamos a tener la oportunidad aquí en Almería de ver todos esos conocimientos que tiene, ya no solo teóricos, sino también fundamentalmente prácticos, ¿no?, porque es un gran traductor de la poesía andalusí y la conoce directamente a través de esa práctica. Para mí además es un placer personalmente, porque le estoy muy agradecido por diversas razones que ahora iré exponiendo, ¿no? Brevemente, intentaré no extenderme, aunque como digo, son muchas las cosas que yo debería de elogiar en el caso del profesor Velázquez Basanta, ¿no? Bien, en todos nosotros es fundamental la formación que tenemos. En ese caso, Fernando Velázquez, él estudió en la Universidad de Granada, como hemos estudiado otros muchos, y en ese sentido pues tenemos también iguales referentes, aunque somos de generaciones diferentes, ¿no? Tenemos referentes comunes. En ese caso también nos marca mucho, yo creo, lo que es nuestra tesis doctoral. Él se la dedicó a Ibn al-Jatib, precisamente a un gran referente cultural del siglo XIV, al que le debemos un gran número de biografías de todo tipo, incluidos los almerienses, y él precisamente se ha convertido en uno de los grandes especialistas de Ibn al-Jatib.
esa cumbre del siglo XIV, como digo. Además, un autor muy complicado de traducir, y él de hecho pues bueno, ha tenido una larga relación con Ibn al-Khatib. Bien, yo destacaría de Fernando, bueno, él su vida profesional la ha realizado en la Universidad de Cádiz, donde además allí bueno, ha hecho una gran labor. Desde mi punto de vista, yo destacaría esa labor bastante desinteresada que a mí me ha demostrado directamente, primero porque, y además en ocasiones incluso también un tanto ingrata, ¿no? Porque bueno, él fue uno de los que montó allí en Cádiz la especialidad de lengua árabe, Cádiz era como Almería, un colegio universitario que pasó a ser una universidad y dio un gran salto que pasó a tener especialidad de árabe, ¿no? Fue uno de los profesores que montó esa especialidad, y además de una forma muy desinteresada, como digo, porque apostaron por meter, a mí me consta, gente que realmente estaban capacitados, ¿no? Y en ese sentido algunas veces incluso luego ha tenido contrapesos porque no apostó simplemente por el borreguismo, ¿no? Es decir, de meter a gente, lo que suele ser uno de los grandes males de la universidad, ¿no? Crear esas camarillas, ¿no? Sino que fue una persona que ha apostado realmente por crear, ¿no? En ese sentido, pues también ha tenido tuvo una gran labor con el tema de la revista de Al-Andalus Magreb, con toda esa labor editorial, que a veces, como digo, que se la ha pagado de una forma ingrata, ¿no? Porque además tuvo ahí un gran recorrido de números, aunque luego lo que suele pasar, que en ocasiones pues también esas revistas pues, toman otros derroteros. En mi caso, como digo, yo le estoy muy especialmente agradecido por la razón de que Fernando ha sido no uno de los pilares, sino de los varios pilares de una de las empresas que hemos emprendido conjuntamente dentro del arabismo en general, que ha sido la Biblioteca de Al-Ándalus. Sin él hubiera sido imposible que lo hubiéramos hecho como lo hemos hecho, ¿no? Y en su caso es fácilmente contrastable porque se ve a partir de toda su labor como autor, con todas las biografías que ha hecho, biografías además muchas de ellas que no nos atrevíamos a hacer otros, y ha sido él el que precisamente se animó realizando incluso muchas traducciones para otras muchas personas, ¿no? Porque no tenía un nivel suficiente para traducir esos poemas. Pero también desde su labor de asesor, y puedo dar fe además de que ha cumplido muy fielmente esa labor de asesor, incluso con creces, ¿no? Yo me echaba a temblar, la verdad, cuando venían sus correcciones, porque eran a veces más exhaustivas que las mismas notas, ¿no? Habiendo revisado traducciones y algo impresionante, ¿no? Como digo, eso ha redundado en que la calidad final, ¿no? de lo que hemos realizado de esa tarea. Bueno, de él podría destacar muchísimas cosas, ¿no? Es decir, porque además lo bueno es que está, como estamos aquí, es decir, plenamente activo, donde además yo creo que está dando muchos frutos. Ahora veremos, además vamos a tener aquí oportunidad, porque precisamente cuando le encargamos el que viniera dando estas conferencias, pues podréis ver que no se la ha tomado como simplemente decir qué es lo que se sabe hasta ahora, sino que como estamos pretendiendo con el milenio, ha dado unos saltos más, es decir, ha traducido nuevos poemas y está profundizando, ¿no? Una labor que todavía queda amplio recorrido, porque hay mucho todavía que necesitamos saber, ¿no? Y que podemos incluso saber, ¿no? Sobre todo ese esplendoroso pasado de Almería. Bueno, no voy a extenderme más porque yo creo que lo oportuno hemos venido además a escuchar a Fernando de la Tierra Santa, y creo que lo mejor es pasarle a él la palabra para que nos ilustre con su conferencia.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Unas palabras previas para decir que para mí es un gran honor estar esta tarde aquí ante ustedes en Almería y en el Alcazaba, en un sitio del que guardo recuerdos de la infancia. Y no quiero extenderme, pero sí brevemente decir que hay que felicitar a los organizadores, tengo que dar las gracias al profesor Delgado por sus amables palabras, pero también hay que felicitar a Almería, porque no todos los años se cumplen 10 siglos. Es el milenio, no de Almería es un poquito más vieja, pero bueno, más o menos estamos celebrando el milenio de esta ciudad. Bien, entonces para no dilatar el acto, yo voy a hablar despacio porque tengo interés de que ustedes oigan, voy a recitar, más que recitar, leer algunos poemas que no son fáciles de entender. Hay que escucharlos despacio y, bueno, la poesía es muy complicada y se suelen acumular demasiadas imágenes en frases no grandes y cuesta bastante trabajo a veces entenderlo. Yo tengo personalmente un problema y es que si me pongo las gafas no les puedo ver a ustedes y si me las quito no veo bien el texto. Voy a intentar ver lo que he escrito sin ellas. Es un grave problema de las gafas. Bien. Pues pasamos ya directamente al tema de esta charla. Cuenta un enciclopedista árabe muy conocido del siglo XVII una simpática anécdota sobre un barquero del Guadalquivir que un buen día, al paso con su barca frente a la isla de Santiponce, entonó esta coplilla: dejadme en paz con este río, con sus barcas y con los paseos por Santiponce. La planta de albahaca que yo tengo en mi casa es más cara para mí que el mismísimo paraíso. Y al oír esta cantinela, asomóse a la ventana de su casa una mozuela que preguntó: ¿de qué ciudad eres, cantor? Y él respondió: de Almería. A lo que añadió la joven: ¿cuánto debe gustarte tu tierra para que la prefieras al río de Sevilla? Lo que no nos dice Al-Mascari, que es el nombre del enciclopedista, es el tiempo en que sucedió este fugaz encuentro, aunque todo apunta a que tuvo lugar en algún momento a lo largo del siglo XI, la época dorada del rey Al-Mu'tasim ibn Sumayr, cuando la ciudad de Almería, fundada en el siglo anterior por el califa Abderrahmán III, y ahora convertida en reino, era un hervidero de poetas y de hombres de letras y podía hablar de tú a tú a la mayoría de las capitales del Al-Ándalus, incluida la misma Sevilla. Un tiempo especialmente brillante de la historia de esta ciudad, cuyo 10º centenario es precisamente lo que estamos celebrando con la fiesta o conmemoración del milenio en este año de 2014. Pues bien, en esta gozosa celebración del milenio del Reino de Almería, a mí se me ha pedido que les hable sobre poesía andalusí, pero no en sus presupuestos teóricos, ni siquiera en sus hitos más representativos a lo largo de la historia, sino restringiéndome a lo que parece oportuno en este momento, que es lo que más puede interesar a ustedes, es decir, la poesía andalusí en el Reino de Almería, desde los primeros poetas conocidos hasta los más famosos del siglo XIV. 6 siglos en conjunto que vamos a recorrer, no se alarmen ustedes, en algunas, muy pocas de sus figuras más representativas.
Sin embargo, antes de entrar en materia, conviene saber que la poesía andalusí es una parte de la gran literatura árabe de Oriente, que fue trasplantada a la península ibérica con la conquista a partir del siglo VIII, donde en la península ibérica echó hondas raíces, cobró nueva savia y dio frutos sabrosos, experimentando pronto un desarrollo espectacular, con momentos especialmente brillantes, como el de la invención de la moasaja, poesía estrófica con variedad de rimas, cosas, las dos, contrarias a la lírica árabe, que no conoce de estrofas y es monorrima, que los historiadores sitúan el invento de la moasaja a finales del siglo IX y comienzos del X, como realizada por un poeta de Cabra, de que no se sabe muy bien si se llamaba Muqaddam ben Muafa o Muhammad ben Mahmud. Estamos hablando de tiempos muy antiguos. Y si alguno de ustedes es la primera vez que oye hablar de la moasaja, pues conviene que sepan que es un tipo de cantar, más que poesía, son canciones. Y apenas tiene que ver con la lírica clásica árabe. Parece que surge al contacto de los conquistadores con los naturales del país. Pero en fin, esto es un terreno muy resbaladizo, en el que no está dicha la última palabra y no se conoce muy bien. Pero, por interesante que nos pueda parecer la ruta emprendida en esta breve introducción, hemos de abandonarla, pues nos llevaría fuera del tema acotado para nuestra conferencia, y el interesado siempre puede acudir a la bibliografía especializada que hay sobre la historia de la literatura del Al-Ándalus. Ahora solo añadiré que la investigación más novedosa en este campo es la que un grupo de profesores e investigadores españoles y extranjeros, dirigidos por el doctor Lirola Delgado, hemos venido desarrollando en la última década, dando lugar a una magna enciclopedia titulada Biblioteca del Al-Ándalus, la cual ha sido editada en Almería entre los años 2004 y 2013. Son 7 volúmenes de gran formato, más uno de apéndice y otro de índice. Véanla, búsquenla, véanla y consúltenla, no quedarán defraudados. Raro será el pueblo de Almería que no aparezca allí. Si ustedes, alguno procede de algún pueblo, es fácil que encuentren allí algún autor que no conocían. Con anterioridad a la enciclopedia, a esta enciclopedia, es de justicia que mencionemos aquí los nombres de 2 profesoras, una de Madrid, Soledad Gibert, y otra de Granada, Amelina Ramón Guerrero, que dedicaron sus mejores años como investigadoras al estudio de la poesía y de los poetas de Almería. Yo, naturalmente, me reconozco deudor, o mejor, continuador de sus trabajos. Y añado que para tratar de las bellas letras en tierras de Almería, en época musulmana, hay que remontarse a la cintura novena. Como he dicho antes, Almería no existía todavía en el siglo IX, ni mucho menos el reino de Almería, pero sí los pueblos. La cintura novena, de la que tenemos escasos datos literarios sobre Al-Ándalus en general, pero sobre todo de Almería y de su tiempo y de su reino, que no existían como tales todavía, y viéndose en solitario como único representante de esta temprana época la figura de un bate llamado Abderrahman o Abdalá, pero conocido como Al-Abli, o sea, el de habla, que floreció en la segunda mitad de este siglo IX. Repito, Al-Abli es quizá el primer poeta almeriense de que se tiene noticia. Participó en las luchas que asolaron la zona granadina durante el Emirato de Abdalá,
el abuelo de Abderrahmán III, pues era el poeta de los muladíes, o sea, los cristianos islamizados, que se enfrentaron en estos convulsos tiempos a los árabes de la Cora o provincia de Elvira. Son los tiempos previos al califato y todavía no está claro si los árabes van a permanecer en el país, los naturales les discuten el poder. Efectivamente, en Granada especialmente se producen unas luchas, unas guerras, y la poesía siempre estaba presente. Entonces, cuentan los jeques de los árabes de Granada que en el transcurso de la guerra que enfrentó a sus gentes con los cristianos y muladíes de esta Cora o provincia, los árabes se refugiaron en el año 889 en el castillo de Granada, cuyos muros estaban casi derruidos. Allí fueron sitiados por los cristianos de la Vega y los muladíes de la capital, que los obligaban a defenderse de día y a reparar de noche las brechas y portillos de la muralla, trabajando a la luz de las antorchas. Y ocurrió que una noche los sitiadores lanzaron un billete atado a una piedra donde iban escritos estos 3 versos de su poeta Al-Abli. Dice así: sus casas están vacías, de los árabes, habían abandonado la ciudad, se habían refugiado en el castillo. Sus casas están vacías y yermas, y los vientos impetuosos los están cubriendo de polvo. Las están cubriendo de polvo. Mientras ellos labran su extravío en la fortaleza de la Alhambra, donde les aguardan duros combates, como los que en ella libraron contra sus padres nuestras lanzas y nuestras afiladas espadas. Estos versos causaron una gran impresión en el ánimo de los sitiados, que en un primer momento se llenaron de temor, tomándolos por una admonición venida del cielo, aunque pronto se dieron cuenta de que procedían del bando enemigo y acudieron a su poeta, Al-Asadi, para que los replicara en la forma de vida, es decir, con el mismo metro, el mismo número de versos y la misma rima. Pero el sobresalto y la premura de la situación embotaron la mente de Al-Asadi, que en toda la noche solo pudo componer estos 2 versos. Nuestras casas siguen pobladas y no yermas, y esta fortaleza es lo que nos defiende de la opresión. En ella alcanzaremos la gloria, pues nos preparamos para el triunfo dando la batalla contra vosotros. Y mientras nuestro poeta se hallaba solo y abatido y en estado de perturbación por no haber podido concluir el 3er verso, he aquí que de repente se le antojó oír una voz que le decía: recita, ¿por qué no os acercáis a ella, a la fortaleza? Será tal la lid que hará encanecer a vuestros hijos y a sus nodrizas. Y sucedió que 7 días después los árabes salieron de la fortaleza de la Alhambra y vencieron a sus sitiadores en la famosa batalla de la ciudad, en la que, según dicen algunos, perecieron 17.000 hombres de los muladíes y los cristianos. Bueno, este texto que he leído, tal cual, lo ha escrito un compañero mío de la Universidad de Cádiz, Ángel Custodio López. Se ha publicado en la Biblioteca del Andaluz. Yo vi que era prácticamente imposible resumirlo más, esto está ya resumido y lo he leído tal cual. Tiene un valor documental y biográfico. Nos da noticia de unos hechos que eran reconocidos, pero en fin, de un episodio concreto, en el que interviene un poeta de un bando, y otro de otro, de los versos que se intercambiaron, etc. Pero el mayor valor que tiene este texto es que aparece por primera vez el nombre de la Alhambra. Todo el mundo piensa que la Alhambra, creemos que la Alhambra es del siglo XIV, o que por lo menos
es del siglo XIII cuando empieza el reino de Granada. No, la Alhambra ya existía. En el siglo IX, antes de que existiera Granada. Lo que pasa es que Granada no es una ciudad que surgiera así como que algunos creen, que parece que de buena primera la gente que vivía en una aldea cercana que se llamaba Elvira, pues se vinieron a principios del siglo XI y crearon la ciudad de Granada. No, la ciudad de Granada es la heredera de la antigua Ilíberis. Lo único que hace a partir del siglo XI es que toma el nombre de Granada, pero la ciudad ya existía y por lo tanto su castillo también, que es la Alhambra. En el siglo XIV, ese sabio que nombraba antes Jorge Lirola, al que yo dediqué mi tesis doctoral, que se llamaba Ibn al-Khatib, cuando trata de estos asuntos, da a entender, no lo dice claramente, seguramente por la dificultad, la transmisión de los textos no es fiable, o que él era muy rebuscado para expresarse, las dos cosas son verdad. Da a entender que el nombre de la Alhambra, porque le llama el Castillo Rojo, no lo llama la Alhambra, pero la Alhambra quiere decir la roja, es porque desde la vega, a la luz de las antorchas, pues se veía aquel castillo rojo, porque la tierra también es rojiza y la luz de las antorchas contribuyen a que se viera así. Creo que es una noticia que tiene ese valor documental, porque probablemente, o casi con seguridad, el texto más antiguo donde aparece el nombre de la Alhambra. Bien, en el siglo IX no hay más poetas en Almería que Al-Abli, que como vemos sus andanzas son por tierras de Granada. Bueno, Almería no existía, se tenía que pegar a donde podía, ¿no? Y no se sabe más de él, no hay otra cosa. Pero si avanzamos un poco en el siglo X, ya tenemos mayor número de poetas. Yo, que he trabajado demasiado para preparar esta conferencia, si tendríamos que estar aquí una semana para, si tuviera que contarles todo lo que, el material que he leído, he encontrado 4 poetas de este siglo X. Entre ellos 2 mujeres, que las poetisas en Al-Andalus, bueno, no son raras, pero tampoco son legión. Y en cambio aquí tenemos en la zona de Almería una en Pechina, que se llama Cabal, que la conocemos, las fuentes por Al-Hassaniyya, que es el nombre de la tribu a la que pertenecía, Al-Bajjaniyya, la de Pechina, y otra que era Zainab al-Mariya, o sea, Zainab es un nombre de mujer, la de Almería. Las noticias sobre estas 2 mujeres son brevísimas. Luego hay otro poeta de Pechina, Ibn Mas'ud, y por fin un gran poeta de Al-Ándalus, no de Almería, sino de todo Al-Ándalus, pero que vino a parar aquí. No estuvo mucho tiempo, pero como es un poeta de mucho fuste, muy importante, pues yo he escogido para presentarles a ustedes una breve semblanza y unos versos que le dedicó a Jairán, el primer rey de Almería. Se llamaba Ibn Darraj y de apellido Al-Castaldi, porque procede de un lugar que se llamaba Castalla, que no se sabe muy bien si estaba en el Algarve portugués o en tierra de Jaén, no se sabe. Entonces, este poeta que en Córdoba actuó, cobró fama incluso como panegirista de Almanzor y de sus hijos, de sus herederos, pues a la caída del califato pues tiene que salir huyendo y va a parar a Ceuta. En Ceuta no encuentra el ambiente que él esperaba y se viene a Almería. Entonces le dedica a Jairán una gran casida, pues elogiándolo y evidentemente tirándole de la levita, pues para que Jairán lo acoja y le facilite los medios para subsistir él y su familia. Y tenemos que decir que no tuvo ningún éxito, que Jairán le importaba la poesía de 3 pepinos y que tampoco aquí pudo quedarse. Estuvo probablemente un par de años
compuso también otro panegírico a un califa cordobés, más bien un pretendiente que no tuvo ningún éxito, pero en fin, se han conservado los versos, y no solo eso, sino mucho más, porque el diván, la colección de poemas que se llama diván, de la poesía de Indarrat, se ha conservado y se ha editado, lo que podría alguien ocuparse de traducir. Yo he traducido estos dos poemas. El primero tiene 58 versos, el del califa al-Murtada, y el de Jairán tiene 80 versos. No le voy a leer los 80 versos, solo le voy a leer los dos primeros y luego unos pocos del panegírico. Dice así el comienzo del panegírico a Jairán: tuya es la beneficencia. Beneficencia en árabe se dice al-Jair, está jugando con el nombre del príncipe, al-Jair, y Jairán, que debemos decir entonces que benéficos, ¿no? Algo así. Tuya es la beneficencia, que después de ti se ha agotado, Jairán. Y la buena nueva, en ti han buscado refugio el poder y la gloria. Ese es el primer verso. Y el segundo: tu beneficencia es el éxito, no se le exige testigo a la mañana. Y el triunfo, el sol no necesita prueba. Bien. Continúa el poema. Para llegar a ti tomamos unos barcos que se abaten como cuervos asustados a la puesta del sol. Es como si escribiera en la travesía del estrecho, para pasar de Ceuta a Almería. Por mares profundos, donde al soplar el viento de levante nos lanzan unas contra otras olas como montañas, en cuyas crestas pacen nuestras naves, unas veces de pie y otras inclinadas, como se adoraba a los ídolos en los tiempos de la ignorancia. Es la época antes del Islam. Bueno, más adelante da unos consejos a la gente que va con su familia, sus familiares, sus hijos y sus amigos que van con él en el barco, y les dice: tenéis que ser pacientes, quizás vuestra vida sea loable, a menos que la muerte venga rauda. Y nunca os desaniméis, la riqueza siempre vence a la estrechez, y en el trono, con mayúscula, se asienta un Dios clemente con sus criaturas. No desesperéis del descanso, pues Dios es vuestro objeto de deseo, y además no estaréis lejos de la beneficencia, otra vez al-Jai, si en la tierra está Jairán. Olvidaréis los horrores del tormento y a Malik cuando Ridwan os reúna en el paraíso. Malik es el nombre del ángel del infierno y Ridwan es el ángel que acoge a las almas en el paraíso. Cuando contempléis el alcázar de Almería, este es el verso que me interesaba, esta es la alcazaba. Conseguiréis los guijarros de su diestra, del rey, perlas y coral en un mar de generosidad, y cambiaréis las olas del mar de vuestras penas por un mar que atesora para vosotros la plata y el oro de Jairán. Bien, es suficiente. En el siglo XI ya hay bastantes más poetas. El siglo XI es el siglo más importante de la historia de la España musulmana, y yo diría que quizás de toda la historia de España. España se gesta en el siglo XI, es la época del Cid, es un siglo que se ha estudiado mucho, que hay mucha documentación cristiana y también árabe. Y algunos consideran que es la edad dorada de la poesía andalusí, otros en cambio consideran que no, que el siglo X fue superior. Esto es cuestión de gusto. Bien, aquí hay varios poetas de Almería, pero hay también de los pueblos. Hay uno de Marchena, hay otro de Pechina, de Somontín,
Dos, uno probablemente y el otro con seguridad, y por último hay uno de Guadix, que es el mejor de todos. Este seguramente es el mejor poeta que hubo en Almería nunca, en época musulmana, y puede hablarle de tú al que hemos mencionado anteriormente, a Ibn Darraj, y a muchos que vinieron después. Es un poeta muy difícil, que maneja un vocabulario muy arcaico, con mucha acumulación de metáforas en cada línea, que ha sido estudiado por una de las profesoras que yo nombré anteriormente, pero tengo que decir que, bueno, que hay que hacerlo. Yo lo voy a intentar. Llevo casi la mitad. Son 71 poemas, los hay de 2 versos, pero también los hay de casi 80, 70. En fin, es una tarea importante. Bien, sobre este poeta conviene saber algo que cuenta un erudito oriental, un sirio, que gobernaba Damasco para los sultanes ayubíes del Cairo, que recoge en una obra importante, una enciclopedia importante que escribió este señor, incluye una biografía de este poeta, pero en esa biografía no dice nada de lo que voy a añadir yo, lo dice en otro sitio, en un primero o segundo volumen que trata de cuestiones geográficas, y está hablando de monasterios cristianos que había en el Alto Egipto. Y al hablar de un monasterio concretamente que se llama Monasterio de Rifa, pues dice que por allí, en cierta ocasión, pues apareció un poeta magrebí, o sea, occidental, no hay que entender marroquí, sino de Occidente, en este caso de año, que se llamaba Ibn al-Haddad, y que cuando llegó allí camino de la Meca, porque había varios itinerarios, uno de ellos era subir por el Nilo y luego cruzar el Mar Rojo, pues conoció o vio de lejos a una monjita copta y se enamoró de ella. Y ya se quedó allí y abandonó la peregrinación y ya no siguió. Y cuando la monja le dio calabaza, primero no le hacía ni caso y luego finalmente le dio calabaza, pues el hombre se vino a llorar sus penas aquí a Almería. Yo desconfiado de que esta historia fuera cierta porque ninguna fuente occidental la menciona. Sí hablan que se enamoró de una cristiana, pero no dicen dónde había ocurrido. Claro, ha habido gente que han publicado que era una cristiana de Berja, no, de Badí, perdón, era de Badí, o incluso de Almería. Pues no, parece que sí que es cierta la historia, El problema es que solo lo cuenta un sabio y no en su biografía, sino hablando de otras cosas. En fin, lo importante es que el diván del que yo hablaba anteriormente no es el original que él escribió. Él escribió un diván en 3 volúmenes, pero se ha perdido. Como se ha conservado mucha poesía de él, desprestigiada por las fuentes, pues ha habido un profesor libanés que ha reunido en un volumen, que es el libro del que yo les hablaba, que contiene 71 poemas. Los mejores son, sin discusión, los que dedicó a esta monjita cristiana egipcia, que se llamaba, parece, realmente Yamila, que quiere decir bonita, pero que él la llama siempre en sus versos Nuguaira, que se puede traducir por fueguecito. En el poema que les voy a leer está la prueba de que evidentemente es el significado. Otros profesores o especialistas han dicho otras cosas, pero yo creo que lo que quiere decir Nuguaira es fueguecito. Dice así este poema, que es el único que voy a leer completo. Son, creo, 20 versos. Mi corazón, que está en el soto de los tamariscos, es rehén de temores y de penas. Amigos míos, dirigidos allí, pues los cristianos, aunque injustos, son la meta de mis deseos. Y buscad y haced alto de los arenales de la curva del río en las colinas floridas. Mis buenos mozos, deteneos delante de las muchachas cristianas, pues estoy enamorado de una de ellas que vive dentro de las iglesias.
Yo la amo y ese amor es mi extravío entre los monasterios y los templos. Por las gacelas del campo hay quien menosprecia a las ciudadanas. Yo celebro su fiesta de la Pascua Florida a solas, entre los azufaifos y las retamas. Ese día llegan los cristianos, el día de la Pascua, llegan los cristianos al lugar convenido donde se juntan para la oración, de pie delante de un obispo que se aferra a un farol y a un báculo, y donde cada sacerdote, por su temor a Dios, da muestras de obediencia y de humildad, al tiempo que sus ojos vagan por los ojos de los fieles, como lobo que ansiara devorar a los corderos. ¿Qué hombre estaría exento de pasión si viera a esas gacelas, de mejillas como lunas, sobre talles como ramas? Los cristianos recitan las hojas de sus evangelios con bellos acordes y voces melodiosas, acentuando el alejamiento de mí de sus gacelas y la opresión de mi cariño. Ella es el sol de la belleza, entre cristianas que aparecen bajo las nubes de las tocas que cubren sus cabellos. Mis ojos tratan de robar su mirada y su mirada atiza mi tormento. En mis entrañas llevo el fuego de Nuguaira, de la que me prendé hace años. Un fuego que no se apaga ni un instante, aunque lo he deseado. Por el contrario, arde en todo momento. Ea, saludad de mi parte a la gacela de la curva del río, aunque ella rehúse devolverme el saludo. Tienen estos versos y otros por el estilo una información acerca de los ritos cristianos, de las ceremonias. Es como si él, este poeta, hubiese presenciado estos ritos. La poesía árabe, desde antiguo, cultiva el lugar común de los jóvenes que se acercan a los conventos, porque en los conventos había vino y los frailes lo vendían y no eran tabernas, eran conventos. Pero bueno, el vino para los cristianos no es nada, al contrario, para la liturgia cristiana hace falta el vino. Bueno, eso es un lugar común de la poesía oriental. En Al-Ándalus hay un poeta cordobés que se llamaba Ibn Shuhay, que trata un poco de estas cosas, pero ninguno como Ibn al-Haddad. Bien. Ahora voy a leerle unos versos muy interesantes para Almería, porque es un panegírico al rey Al-Muntasim, y en él se describe el palacio de la Sumadijía. Este palacio, que fue muy esplendoroso, no se sabe dónde estaba, no ha quedado pelo ni hueso. No quedan ni noticias de dónde estaba. Yo me voy a arriesgar a hacer una propuesta de dónde habría que buscarlo. Otra cosa es que se encuentre, y puedo estar equivocado totalmente, pero luego en el coloquio, si hay lugar, hablaremos de ello. Dice en el verso 21 Ibn al-Haddad: amada mía, se refiere al comienzo del poema, que es un desahogo erótico, y ahora va a enlazar hay un tránsito al panegírico del rey. Tú eres el amor, pero el consuelo del amor es el alcázar de Ibn Ma'an, del que cuentan y no acaban. El palacio Ibn Ma'an es otra forma de llamar al Mutasim. La belleza es todo lo que te hace ver su vista, y no lo que refieren informadores y relatos. Lo que abarca su huerta es sobre todo viñedo, y no las torrenteras y asperezas que lo rodean. O sea, es un lugar muy floreciente, pero rodeado de barranqueras y tierra sin posibilidad de ningún cultivo. Deslumbrante de hermosura, ha descuidado a las flores, porque brilla más que ellas, pero no a las rosas, que están allí cuidadas, ni a los escaramujos,
Los crámulos son las rosas silvestres. O sea, en un lugar especialmente florido, pero de rosa, solo de rosa. Haz que tus ojos cosechen de él la languidez. La languidez es propia de los ojos, de la mirada, del enamorado, claro. Pues los ojos para la luz de las mejillas de las bellas son manos. Sus estrellas son brillantes y fijas, y su posición no la determina ni un almanaque ni un canon. Sus dos luminosos salones, noticia importante, están emparejados en eso, en luminosidad, en tener estrellas en los techos. Y por ello, en la brillantez son compañeros. Como se ayudan mutuamente las dos pupilas o las dos manos, la belleza y la decoración coadyuvan a su asunto. Sus arcos se inclinan y se entrelazan unos con otros, y la magia de eso es la intercalación. El que está en Zaragoza y ha visto la aljafería podrá imaginar qué es recordar o pensar qué es lo que quiere decir en este verso. Es como la intersección de las órbitas celestes, solo que divergentes, movimiento y quietud. Sus arcos son astronómicos, si fueran cinéticos, por contarse entre ellos estrellas del triángulo y del dragón, que son las constelaciones. Allí se suceden las estaciones, con que su mejor tiempo es siempre marzo u octubre. Mejor tiempo para estar allí. Es como si Hermes hubiera esparcido en él la sapiencia y Platón hiciera circular allí sus ideas. O como si Euclides hubiera trazado sus planos, pues las trazas de sus pabellones presentan toda suerte de motivos geométricos, circulares, cúbicos, romboides, o de retorcido y curvado alambicamiento. Tiene arcos elevados, cuyas columnas no se doblan por ellos, ni por ellos son las columnas disparadas como flechas. Eso es evidente. Cuesta trabajo enterarse de qué dice. Y allí hay lacerías de A2, de A3, de A4, de A6 y de A8 lazos. Sus proporciones son como las del canto, que causan al insomne el arrobo de las almas, siendo la audición lo que lo caracteriza, como si la mirada fuese el oído, y como si el alcázar fuese una voz, y los trazos de su figura una melodía. Está comparando el canto con la arquitectura, cosa difícil. Es esplendoroso, como si en él se hubieran fundido los cristales de roca y se hubieran licuado las valiosas perlas. Como si su patio fuese la blancura resplandeciente de las mejillas de las bellas y no el mármol modelado. El patio era de mármol, blanco, pero lo compara con el rostro de una muchacha guapa, recubierto de dorados brillos, como si Creso le hubiera mostrado sus tesoros. Fijaos cómo domina el conocimiento de la mitología clásica. Es el tercero después del sol y de la luna en fulgor. En él se vuelven brillantes para nosotros las noches negras del invierno. Si lo hubieran visto los persas, Cosroes habría venerado su luz y Shirin, su favorita, habría apagado el fuego del suyo, de su palacio, por ser mejor el de la Sumadijilla. O si el prodigio de su fábrica se hubiera mostrado a los romanos, a Constantino le habría parecido bien prosternarse ante él. Su techo es como el lomo de la letra Nun. La letra Nun tiene esta forma, invertida, es como una cúpula. Solo que alto, o sea, el techo más alto. Y su cúpula tiene la forma de esa letra. En su techo hay un cielo que supera a las estrellas de Sagitario, y si no fuera por él, el llanto de las nubes se derramaría a cántaros.
Es un alcázar del que los alcázares infieren su insignificancia, aunque el mérito de los mejores sea palmario. Este es el verso 48, y el último es el 61. Bueno, estamos acabando. Para terminar, veamos una muestra de poesía popular, que es la que yo nombré al principio como Moasaja. La Moasaja tiene, además, una joya engarzada en la última estrofa, que es la jarcha, lo que sí han oído hablar ustedes. La jarcha suele ser tomada, es un préstamo que toma el poeta de la calle, de la poesía popular. Y en algunas de ellas hay palabras, romances. La que yo voy a ver aquí, no, pero sí tiene... Sí, no es árabe clásico, la Moasaja se escribe en árabe clásico, pero la jarcha suele ser árabe vulgar o un incrustador de palabras romances. Bien, esta Moasaja es de un vate almeriense muy mal conocido. Se llamaba, pues, no se sabe muy bien si se llamaba de una manera o de otra, pero tenía un mote que era Alcazaz o Ibn Alcazaz. Quiere decir el sedero, el que trabaja con la seda o la vende. Ese es su sobrenombre, porque se ha hecho famoso. Y se conoce muy mal, aunque hay bastante información publicada sobre él. Los propios autores árabes lo consideran el mejor moasajero del siglo XI y siglos posteriores. Y trabajó aquí en la corte del rey Al-Muqtasim, pues, en su corte, en la corte literaria que mantenía este rey. La Moasaja tiene 6 estrofas, yo solo voy a leer la sexta, y narra, o sea, está hecha a propósito de la Sanjuanada, a propósito de la celebración del día de San Juan. Ese día, o en esta ocasión en concreto, hicieron una celebración, unas regatas en el mar, y el rey con el ejército está en la playa presenciando los giros de los barcos, las evoluciones de los barcos, o bien cosas que celebraban habitualmente o puntualmente se hizo en esta ocasión. El texto no lo dice, pero es verdaderamente interesante y bonito. No piensen que se refiere a la playa del Zapillo, se refiere a la zona del puerto comprendida probablemente entre la calle Real y la calle de la Reina, ¿no? El puerto no existía, este puerto de Almería es un puerto artificial y esa era la playa, y es donde se instalaría seguramente con un dosel, con cierto aparato, ¿no?, el rey y sus cortesanos, y mientras los barcos hacían unos juegos navales y tal para amenizar y celebrar la jornada. Dice así la estrofa sexta de esta Moasaja de Alcazaz. Esta festividad es una jornada espléndida, pues el mar se asemeja a un arenal, donde todo huele a ámbar, y la playa la ocupa con su ejército Muhammad, el nombre del rey, embarcados los hombres en naves de las que se hace lenguas la corte entusiasmada, al punto de que le dice un paje amable donde los haya. Y ahora viene la jarcha. Qué hermosa es la sanjuanada, cuando la arena exhala como el ámbar a quien la oya, y las naves parecen águilas que Al-Muqtasim contempla junto a su tropa desde la playa. Bueno, como colofón a esta charla sobre poesía y poetas de la Almería andalusí, quizás sea oportuno que hagamos balance y digamos rápidamente que los poetas estudiados para esta ocasión han sido 55. Yo he hablado de 4. De manera que a los ya nombrados hay que sumar 25 poetas de los siglos XII y XIII, las épocas almorávide y almohade. Entre ellos el célebre místico sufí Ibn Arif de Almería, de quien la Fundación Ibn Tufayl acaba de publicar La llave de la felicidad,
en la traducción de Ahmad Shafiq Rushdie, así como varios moaxajeros ilustres, más 15 poetas del siglo XIV, de los que quiero citar al menos a sus figuras principales. En primer lugar, el maestro Ibn Luyún, que mantenía un aula de estudio en el recinto poblado de esta Alcazaba. Era un maestro famoso y recibía a sus alumnos y daba clases aquí, en la Alcazaba. Como puede leerse en un librito publicado el año pasado por la Fundación Ibn Tufail, bajo el título de Cantos árabes en la Alcazaba de Almería, donde se ofrece una selección de 27 poemas, con un CD, que Ibn Luyún recitó en alguna ocasión a sus discípulos. También hay que citar al Qadí Abul Barakat al-Balafiki, el de Belefique, que entre otras obras escribió una historia de Pechina y Almería lamentablemente perdida. Y, como no, el famosísimo poeta Ibn Játima. Ustedes tienen que acostumbrarse a estos nombres, y tienen que conocerlos. Es obligación de los almerienses. Ibn Játima, autor de un diván de su poesía que ha sido traducido al español por Soledad Gibert, pero sobre todo autor de una obra que se titula Maziyat al-Mariyya ala ghayriha min al-bilad al-Andalusiyya, que quiere decir la supremacía de Almería sobre el resto de las ciudades de Andalucía, para que rime, pero claro, no es lo suyo es decir Al-Ándalus, porque Andalucía es un concepto menor, más restringido que Al-Ándalus. Obra histórica y literaria cuyo estudio, si apareciera, llevaría a límites insospechados el conocimiento sobre la Almería islámica. Es una pena, yo no descarto que pueda aparecer, pero por ahora está perdida. La mayor parte de estos poetas son naturales de la ciudad de Almería, aunque también los hay forasteros que se afincaron en ella, procedentes bien de grandes ciudades como Badil, Jaén, Badajoz, Murcia, Málaga, o bien de lugares pequeños de la actual provincia almeriense como Abla, Berja, Gádor, Laújar de Andarax, Marchena, Pechina, Purchena, Senés, Somontín, Belefique o Los Vélez. Soy consciente, por otra parte, de que en esta charla se nos ha quedado mucha información en el tintero, pues no hemos dicho nada sobre los géneros que tocan estos versos, que son básicamente el panegírico. Fundamentalmente, la poesía árabe es siempre para hacerle la pelota a alguien. Así, claramente. ¿Por qué? Porque si el elogiado le gustaba, pues soltaban las monedas como mínimo. A veces eran fortunas lo que daban. El panegírico, con sus dos variantes principales, la elegía si el elogiado era un muerto y las arias si era lo contrario. Aunque también está la poesía de amor o de guerra, la bática, la nómica, la descriptiva, la estética, etc. Y tampoco hemos hablado de la función social, básicamente como órgano propagandístico de los poderosos de la época. Ni tampoco hemos hablado del valor documental, como por ejemplo los versos que yo leí antes sobre el Palacio de la Sumaligía. En este último sentido, puedo recomendarles un libro ya antiguo, pero aún no superado, del profesor Henri Pérez, que se publicó por primera vez en París en el año 1937, ha sido traducido al español por Mercedes García Arenal y publicado por Hiperión en el 83, bajo el título de Esplendor de Al-Ándalus. Bueno, en este libro, es solo sobre la poesía del siglo XI, hay un apartado especial dedicado a Almería y los poetas de Almería aparecen muy a menudo. Así que es un libro que si lo encuentran disfrutarán muchísimo leyendo ese libro. Tampoco hemos hablado de las poetisas, las hemos nombrado a dos de ellas, porque hay alguna más, ni de la corte literaria del Mu'tasim, pues será el tema de mi próxima conferencia en Almería, y solo muy poquito de la poesía popular, de la que tratará
otra conferencia mía en enero próximo. De no venir nunca a Almería, ahora 3. Por último, las fuentes que hemos manejado son algunas antologías compuestas en aquellos tiempos, como la Dajira, el tesoro del Santarení Ibn Bassam, o el Mugri, el extraordinario, del granadino Ibn Sa'id, y como bibliografía básica la Biblioteca de Al-Ándalus, obra en que, insisto, se hallan publicadas todas las noticias que aquí se han expuesto y algunos de los poemas leídos. Mención especial merece el Diván de Ibn al-Haddad, que contiene, ya lo he dicho, 71 piezas y que, a no tardar mucho, engrosará el listado de publicaciones de la Fundación Ibn Tufayl, que con tanto acierto dirige don Jorge Miró. Nada más, muchas gracias. Creo que hay que darle las gracias a Fernando Velázquez por el esfuerzo que está haciendo. Además, por eso que hemos tenido hoy la oportunidad de oír la descripción de la Sumadejilla, ¿no? Unos versos que son muy, muy difíciles, de hecho son versos que están ahí y que muchas veces no se han atrevido ninguna otra persona, entre ellos yo, a traducirlo, aunque son importantes, muy importantes, ¿no? En ese sentido, pues hay que valorar, yo especialmente lo valoro, ese esfuerzo de Fernando. Que ya no solo ese poema, nos podría haber recitado otros muchos, de Ibn al-Haddad, como ha dicho, un poeta fundamental, ¿no? Porque aquí elegía a la madre de Al-Mutasim, que no ha sido nunca traducido y él la ha traducido ahora, ¿no? Bueno, él está en parte, como ha dicho, vamos a tener el lujo, yo creo, de poder escuchar también otras conferencias suyas. La próxima será dentro de las jornadas técnicas de la Alcazaba, en este mismo recinto, ya sobre toda la corte poética de Al-Mutasim, y también sobre la poesía estrófica dentro del ciclo de cuando viniera el Marilla, ¿no? Bueno, si os parece, pues abrimos un turno de palabras, de preguntas también, ya que también lo contamos con él aquí, para que podamos aclarar y ampliar también sobre cualquier otro aspecto. Ha dicho que iba a decir aproximadamente dónde piensa que está el pájaro. Me alegro de que no se me haya olvidado. Bueno, más bien lo contrario, ¿no? No me alegro porque la verdad es que si no acierto, pues voy a quedar fatal. Bueno, hay un lugar aquí, no lejos de Almería, porque ¿en qué me baso? No es una corazonada. Me baso en 3 cosas. Primero, en que no estaba lejos de la ciudad. Yo no creo que haya que ir a buscarlo al río. Puede ser. Pero yo creo que eso es demasiado lejos de la ciudad, entonces era bastante más pequeña que ahora. Así que en cuanto se salió de la puerta de Purchena, pues ya todo era campo. Primero estaban los cementerios y después el campo. Pero un palacio, lo que no sabemos es, aunque en los versos dice que se sucedían allí las estaciones, quiere decir que el rey estaba allí, no es que las estaciones pasaban, no, que el rey estaba allí en todo tiempo, pero el tiempo que más le gustaba a él eran los meses de marzo y octubre, porque el clima es mejor en Almería, es mejor que no el calor del verano ni el frío del invierno. Pero el rey debía de vivir allí. ¿Ustedes creen que el rey iba a estar subiendo y bajando estas escaleras aquí a la Alcazaba? Yo creo que no. Y estaban los militares. El rey no estaba ahí. O sea que me baso en ese dato, que no tenía que estar lejos de la ciudad. Segundo, en un palacio tiene que haber agua. No solo para el consumo de los habitantes, sino también para el riego de las plantas que habían aficionado a tener huerta, no jardín, más bien huerta, alrededor, etc. ¿Y cuál era la tercera cosa? Hay 3 cosas. Y que tiene que tener cierta altura para tener buenas vistas, porque si no, todo esto
estos terrenos son muy bajos, la alcazaba está aquí arriba, no solamente para tener la vida, sino para defender, pero un palacio también requiere cierta altura para tener cierta panorama, ¿no? Esas tres notas, características, se reúnen en un lugar que todos ustedes conocerán, sí, realmente no han estado nunca, pero sí de nombre, que es en La Molineta. ¿Sí? Allí hay un cortijo, o por lo menos cuando yo vivía en Almería existía. Yo tenía una compañera que vivía allí y yo he ido bastante allí a La Molineta, y allí había terrenos de labor, allí había agua y allí hay cierta altura, no mucha. Por lo tanto, creo que es un sitio ideal para buscar, si se encontrara. O sea, le estoy dando trabajo a los arqueólogos de Almería, porque no tienen. Así que esa es la propuesta que hago. Tómenla ustedes por lo que valga. Bueno, una propuesta a sumar, ¿no? Tradicionalmente siempre se hablaba de que estaba próximo al río y quizás en una zona que se conocía como arboledas, ¿no? Donde estaba ese palacio de arboleda, ¿no? Pero uno de los retos que hay que también de encontrar esos restos del palacio de Almuta, así como otros muchos retos tenemos también para seguir avanzando en el conocimiento, ¿no? De aquí. Precisamente antes de esta charla hemos estado dando una vuelta ahí, y hay otra de las cosas que también esperamos que Fernando con su sabiduría se meta ahí, era esos poemas que estaban en los muros de la Alcazaba, los poetas de la Alcazaba, ¿no? Que ahí tenemos, yo en mi caso, a través de las inscripciones hay un buen número de fragmentos muy dispersos y hay que encontrar a esos poetas. Bueno, seguimos con preguntas, que nos animan. Tenemos la oportunidad ahora. Bueno, yo le preguntaría, porque me ha sorprendido el que diga que Ibn al-Haddad es el mejor poeta, ¿no? Porque, bueno, aquí en Almería, bueno, de diwan, los diwan son las colecciones de poemas, ¿no? Como él ha dicho, Ibn al-Haddad no se conserva su diwan. El único diwan que conocemos completo de Almería es el de Ibn Játima, ¿no? Ibn Játima, que además el que conocemos, que lo tradujo muy bien Soledad Gibert, de forma completa, es un diwan de juventud, es un diwan que escribió cuando él tenía unos 30 años, incluso quizás menos, de forma que él además que tuvo una larga vida, porque vivió creo que unos 69 o 70 años, que era la media, pero además se sabe que vivió en 1369, debió de tener una larga producción, ¿no? Por eso me ha sorprendido un poco el calificativo de Ibn al-Haddad de como mejor poeta, ¿no? Cuando Ibn Játima, aunque bueno, en una época muy diferente también, no sé si lo voy a destacar, aunque luego también hay, pues, como él mismo ha destacado, hay un gran número de poetas de Almería. El único problema es que no se han conservado los divanes suyos, ¿no? Pues si tengo que responder, diré que son tan distantes entre sí Ibn al-Haddad e Ibn Játima que no se les puede comparar. Son mundos distintos. La Almería del siglo XIV, ¿qué tiene que ver con el siglo XI? Nada, cero. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la época de Boabdil? Y ha pasado el mismo tiempo. No es lo mismo, vale, de otras cosas. Ellos participan de la misma lengua, la misma cultura, etcétera, etcétera, pero están tan alejados entre sí. Luego, Ibn al-Haddad a mí me ha sorprendido, a lo mejor me he pasado un poco, me ha sorprendido porque es un autor de una época importante, pero temprana, mientras que Ibn Játima ya cuenta con un bagaje, una tradición literaria ya muy vieja, y claro, es un gran poeta, evidentemente, yo lo he dicho, ¿no? Es el famosísimo poeta Ibn Játima, quizás el mejor poeta de Almería, pero Ibn al-Haddad, quizá yo tenía que verlo restringido a su época, a su momento. Es muy difícil comparar un poeta del siglo XI con un poeta del siglo XIV. Ha habido un género que yo no he nombrado y que en Almería
fue también destacado, que es la poesía obscena, la poesía muyum. No son versos paralelos del público, evidentemente, pero sí se puede publicar, ¿por qué no? Yo voy a hacer un artículo que trate de ese tema, de poesía de Almería, de ese género. Eso ha existido siempre, no nadie tiene que escandalizarse de estas cosas. Esas cosas han existido siempre. Hay quien no es capaz de escribir una palabra más alta que otra, ni siquiera decirla, pero alguien se complace en estas cosas, siempre tienen público y gustan. Si a alguien se le hubiera ocurrido, bueno, de ese género del que no se puede nombrar, de ese no había en Almería, sí también había. Bueno, como hemos visto, Almería era una ciudad que contaba con poetas de aquí y poetas que atraía, ¿no?, a otros. En el caso de Ibn al-Haddad murió aquí y fue enterrado aquí, pasó la mayor parte de su vida aunque fuera de Guadix, ¿no? De esos casos hay un buen número. A mí me gustaría animar a Fernando a que siga en esa labor de traducción, porque aparte de grandes poetas como Ibn Tarrach, ¿no?, que fue el gran poeta de Almanzor, pero otros como Ibn al-Labbana, que está contemplado como el poeta fiel de Al-Mutamid, pero antes de asentarse allí en Sevilla, él pasó por aquí, por Almería, ¿no? No solo pasó por Almería y dedicó los versos al-Mutasim, sino que luego él también va a visitar a su hijo cuando dejó al madre, ¿no?, y pasó por allí. O el mismo Ibn Jafalla, ¿no?, el Ibn Jafalla, el gran poeta conocido como Al-Jannan, el jardinero, también pasaron por aquí, ¿no? Que era Alcira. Sí, por eso. A mí me gustaría animarlo a Fernando a que siga esa labor de traducción, aunque es un poco, a veces, sobre todo, muy complicada, ¿no? Pero en ese sentido que tenga nuestro reconocimiento y nuestro apoyo para que siga esa labor, ¿no? Bueno, pregunta en otra intervención. Pues si no, cerramos el acto dando de nuevo las gracias a Fernando y animándolo que siga sacando novedades, ¿no?, que yo creo que va a haber muchas novedades, no solo en esos textos, sino en otros textos que también van apareciendo. Yo también creo que la Masía algún día va a aparecer. Pues nada, muchas gracias, Fernando.